Y bueno, muy buenas tardes. Voy a pasar lista al final de la clase, no ahora, ¿vale? Ya se los digo para que no empiecen a pasar lista, al final de la clase. Entonces, nos quedamos en el capítulo de Hart y Dworkin. Faltaba Alberto por exponer y además quisiera un resumen un poco y dialogar un poco sobre este tema. Y después vienen las chicas que, o no sé si todas son chicas, pero Dalia con la exposición y el equipo de Dalia con la exposición de, del realismo jurídico, específicamente el estadounidense. No vamos a ver todos los realismos jurídicos, pero para ir cambiando un poco la tónica. Incluso vamos a hacer una reflexión ahora sobre, porque se está exponiendo Dworkin, pero no están profundizando bien en Dworkin, solo como la crítica a Hart, pero no como la escuela que es una escuela que no es positivista para nada. Pero bueno, vamos a verlo ahorita. Dale, adelante Alberto y disculpa Armando Álvarez. Sí, no se preocupe. Y no, disculpa, que no es tu nombre. Y de ahí hacemos una reflexión y de ahí vamos a los realismos, ¿vale? Bueno, adelante. ¿Ya está bien mi pantalla? No se ve, yo te aviso. ¿Se ve ahora? No, hay que esperar un momentito porque va como cargando, ¿no? Ok. Me avisan cuando se vea. Creo que todavía no lo empiezas a compartir. Es que no has compartido, yo creo, nada, ¿eh? Tienes que ¿No? dar Es que estoy en compartir. la app, pero dice que ya está compartiendo. Aquí no sale nada, ni que estuvieras compartiendo, ni nada, la verdad. ¿No? A ver, entonces, permítame un momento. Pero tampoco sale que porque regularmente dice está compartiendo y es un ratito, ¿no? Sí, ahorita le voy a decir a mi compañera que se puede compartir pantalla ella y ya explico. Permítame unos momentos. Yo la comparto, profesora. Ahí está. No. La siguiente, Gigi, por fin. Otra. Más. Otras 4 más. En la pasada, por favor. La anterior ya no, ni esa ni esta la estuvimos viendo. No, sí. Gigi, en la anterior, por favor. Donde sale The Working, en blanco y negro, por favor. Oigan, hace falta que expliquen un poco, ¿no? Porque si se ponen a leer eso, pues han hecho, no solo Sí, de hecho, ustedes, todos, sí lo voy a... algunos leen mucho y realmente el objetivo de la exposición es que uno comprende y con sus palabras trate de explicar. Es parte del Ahí, por objetivo. favor. Dale, adelante. Sí, a mí me toca pues prácticamente resumir la crítica que hace Dworkin a Hart y esta misma crítica se basa en, como aquí lo pueden ver, en la vinculación o separación entre el derecho y la moral, ya que el derecho dispositivista nada más se centra en la conducta externa del hombre y lo único importante para ellos es la norma en sí misma. Mientras que la moral va a ser esta parte que se va a centrar en lo subjetivo y en
las tensiones y autonomía que tiene la persona al momento de ejercer como sus derechos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí está. El Dworkin dice que el positivismo jurídico lo que busca es certeza, esto es y seguridad jurídica, que esto significa que sus decisiones sean prácticamente definitivas e inapelables, ya que ya han pasado por un proceso exhausto de saber si es la forma correcta de resolver cierto asunto. Aquí Dworkin nos dice, perdón, que, ok, el positivismo se va a centrar en la ley, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la textura abierta? Que como le dijo Fernanda la clase pasada, es como estas situaciones que el derecho no prevé o que pueden ser difíciles de resolver, dado que la norma no es bastante clara al momento de que el legislador la emite. La siguiente también, por favor, Gis. Aquí Dworkin también nos ve que cuando se presenta la textura abierta del derecho, el legislador o el juez debe, bueno, su respuesta, hacia el asunto que se le está planteando se va a basar siempre en su discrecionalidad. Esto es, todos los razonamientos que él ha hecho acerca del caso. De igual forma, se va a basar en su interpretación y en su consideración sobre el asunto que se le está planteando. Esto, varios críticos dicen que puede llegar a causar una desigualdad entre las partes, ya que, por ejemplo, el dispositivismo nos va a decir que yo voy a sentenciar de la misma manera un homicidio doloso que uno culposo, porque al final de cuentas te estás privando de la vida a alguien. Pero lo que Dworkin nos dice es que, por ejemplo, el culposo sabemos que pero Dworkin es lo que usa como pretexto de decir, hay que usar la textura abierta del derecho y así implementar el Alberto, tú derecho. no se No te escucha, no juntarlas, se te pero entiende. que Escucha, fueran de la mano. Alberto, no se te entiende. Yo al menos no te Sí, entiendo aquí estoy. porque tu internet o hablas muy rápido y la voz no se transmite bien o algo pasa, pero no, yo no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Está cortándose, pues. ¿Todo o nada más lo de ahorita? Bueno, ahorita, en esta. Ok. Ok, sí, creo que era la primera, pero sí, se puede oír mi voz. Le repito, lo que Dworkin dice es que hay que aprovechar la textura abierta del derecho y así implementar la moral al derecho. No juntarlas porque prácticamente no se pueden juntar, pero sí van de la mano. Y esto es lo que los positivistas dicen que no. Hart prácticamente dice que esto no se puede y no es posible porque nunca van a ser lo mismo. Pero Dworkin lo que viene a decir es que sí, no son lo mismo, pero van de la mano. Esto se retoma con lo que les comentaba de la discrecionalidad de la gente. Esto es que el juzgador tiene que interpretar la norma cuando se presenta un caso difícil, que era como lo mencionaba Fernanda, con los hard cases. La siguiente, Gigi, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente para concluir, sería nada más como reforzar todo lo que ya se dijo, que sería que el juzgador al momento de emitir su sentencia, gracias al derecho dispositivista, que va a buscar la certeza de esta misma sentencia, después de haber analizado el contenido de la norma y los hechos del asunto, debe de aplicar también a la norma estándares valorativos
de los cuales, o sea, son extrajurídicos, no van ni con la norma ni nada, pero que influyen de cierta manera en la sentencia que va a emitir el juzgador. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, ¿pueden dejar de compartir, por favor? ¿Sí saben dejar de compartir, por favor? Ah, ya, eso. Gracias. Bueno, a ver, hay diferencias entre el positivismo jurídico de Kelsen y el positivismo y o vamos a decirlo así, entre el normativismo formalista de Kelsen y el normativismo analítico de Hart. ¿Cuáles serían esas diferencias fundamentales? ¿Cuáles serían? A ver, ¿quién me puede decir si son de los dos grupos mejor, de los grupos que pusieron? Estaría mejor. Y si son de los colegas que están, de los demás restos de estudiantes también, porque así se supone que están leyendo. Recuerden que todo esto va a ir a examen, ¿eh? Recuerden que todo va a ir a examen. Areli, por favor, es que apenas me sale aquí. A ver, que salir de Sí, pantalla completa. bueno, por lo que entendí con la explicación de ahorita, cuando expusimos a a Kelsen, perdón, hablábamos acerca de que si bien él buscaba esa seguridad y esa certeza jurídica, él decía que sí se iba a basar en los ordenamientos jurídicos o en la norma y en los operadores jurídicos, pero estos tenían que tener cierta racionalidad al poder aplicar las leyes y al poder hacerlas. Entonces él como tal no separaba tanto eso o sea, no separaba tanto la moral de las normas. Y en este caso, Hart lo que Hablando dice es de que sí, Kelsen, que no deben estar juntas. que Sí, no separaba la o sea, moral que de la las normas. diferencia, sí, Sí, sí la ajá, como separaba, tal, ¿cómo no? Sí la bueno, separaba. Kelsen, bueno, de la moral, de las normas, sí, justamente. es que, bueno, me refería a que él habla de que, pues sí se busca esa certeza jurídica, pero, y dice que se debe implementar un positivismo jurídico, pero las personas, en este caso los operadores jurídicos, deben tener como racionalidad en lo que explican. Y además igual en el texto se menciona una parte en donde dice que debe conectar eso, que son las normas, con lo social, o sea que no se debe perder ese punto de vista y no se debe perder el enfoque que le vamos a hacer a la sociedad para poder implementar las normas. Sí, pero eso es como cuando las normas surgen, pero en el proceso en Kelsen, en el proceso ya de funcionamiento de la teoría pura del derecho, la norma está separada de la moral completamente. Entonces, y al revés, los valores morales no tienen eco justamente o no deberían tener eco, y más en el proceso de interpretación de las normas, que es de lo que justamente se está hablando, no del proceso ya de su contenido en un momento determinado. Ningún positivista te va a negar que hay valores dentro de las normas, incluso y trayectos históricos de construcción. Eso ningún positivista te lo va a negar. Como por ejemplo pensar la costumbre o hablar de la costumbre desde el punto de vista de la construcción de las normas jurídicas, sí, sí, lo ven perfectamente. Lo que pasa es que todos después se van a centrar en el proceso de desarrollo del sistema, de cómo el sistema mismo funciona, ¿no? Entonces, los formalistas, por ejemplo, del siglo XIX, y eso es lo que se está analizando en ese texto, esas formas de interpretación, esos métodos internos de los cuales cómo funciona el sistema positivo. A ver, Arturo, ¿vas a hablar de esto? Bueno, voy a terminar esta idea, que es las escuelas formalistas del siglo XIX lo que hicieron fue
justamente pensar mucho el proceso de abstracción, generalidad del derecho, pero las formas de interpretación al final estaban muy vinculadas al texto de la norma jurídica y a lo que se referían a esos conceptos internos de los sistemas, con unos sistemas muy cerrados, completos, coherentes. Ese es un tema. Mientras que ya Kelsen lo que hace es pensar un sistema que, además de ser procesal internamente, de que internamente se fundamenten unas normas con otras, lo que está pensando es que, bueno, que los marcos de interpretación pueden ampliarse dentro del sistema mismo establecido. Y que las formas de pensar lo jurídico internamente en un sistema jurídico establecido puede tener lagunas, puede tener contradicciones, pero puede tener lagunas, puede tener contradicciones, pero la respuesta tiene que estar dentro del sistema. Y Hart está planteando otra cosa, es lo que yo quisiera que me dijeran, a esa diferencia. Hart no plantea esto, plantea otra cosa. Y Dworkin después le hace otras críticas, pero me interesa Hart. A ver, Raciel, no sé si por ahí vas a comentar. Sí, bueno, es que hay mucho ruido por aquí en mi casa. Mencionó eso, como que tuve algunas dudas al respecto, pero bueno, sí, de hecho Hart lo que menciona es que esto de los hard case, bueno, no sé si se menciona así, que por ejemplo van a surgir situaciones en donde el legislador no prevé y que se debe de tomar en cuenta tanto los casos fáciles como los casos difíciles. A diferencia de Kelsen, que como menciona, debe de encontrar dentro del ordenamiento jurídico y él siempre se va a basar dentro de la norma. A diferencia de un poco de Hart, que asimila que el juez, el juzgador, debe de buscar dentro de su mismo conocimiento. Ok, me parece bien. Pero Hart dice, hay que buscar dentro de la norma, pero ¿dentro de dónde? ¿Dentro de qué espacio? ¿Y por tu casa están construyendo? ¿Qué? Sienten unas bombas ahí. No, es que ese como la fiesta del santo de aquí, como de la iglesia, y entonces desde la mañana están aventando cohetes y demás. Sí, normal. Pobres animales, perritos y gatitos. Pero bueno, a ver, pero por favor, vuelve de nuevo lo de Hart. Lo de Hart, ¿dónde busca la respuesta Hart? Aunque haya casos difíciles y casos fáciles, ¿dónde la busca? Profesora. Lo busca dentro del ordenamiento jurídico. No solamente, a ver, Yair. No lo habíamos mencionado en mi exposición de, por ejemplo, que se busca en la doctrina, en los principios generales del derecho, cuando no está previsto en la norma, buscar a través de estos ponerle solución a un caso que no... Hart no habla de principios generales de derecho, para nada. Ese es Dworkin después. A ver, y vos, muy bien, lo que está... sí, me confundí. Sí. De hecho, los principios generales de derecho es del positivismo, no son del positivismo. A ver, Ivonne, si quieres comentar. Era eso, profesora, que Hart menciona que en los casos difíciles quienes tienen que decidir son los jueces. O sea, que no se trata tanto de una norma, sino de la facultad de elección. Ok, pero ¿y esa decisión cómo se toma? ¿Y sobre qué medidas de interpretación? Eso es lo que no han dicho todavía, que esa es la pregunta que estoy haciendo. Y el otro equipo, que es el que los puso, es el que debería comentarlo, porque al final fue el que también lo estudió. A ver, Monet, adelante. El equipo de Hart, por supuesto. No sé tampoco cómo concretarlo bien, pero con tus palabras tú vas a decirlo muy bien. No me interesan las palabras de los libros, sino las de ustedes. Muy bien, a ver, adelante, Monet. A leer la teoría pura del derecho, o sea, entendemos que Kelsen, por ejemplo, lo que busca es precisamente separar todas esas, inclusive metodologías o, ¿cómo podría llamarse? O sea, que no exista un factor determinante en la norma a partir, por ejemplo, de que, bueno, yo soy marxista, yo soy socialista, y aquí en lo que Hart plantea y yo interpreto es que precisamente al no haber lo dispuesto en la norma y bueno, tratar como a lo mejor posiblemente de improvisar, se queda al criterio del juez y esto significa que dependiendo ya sea de su moral, de su ética o de esta idea de tener una ideología, es de la que va a partir para determinar un caso concreto.
Pero fíjate, la palabra no es ideología exactamente. El uso de ideología, esa palabra, sí va a depender de una serie de elementos que plantea el juez, pero es ideología. No es un tema de si eres marxista o no, para nada, ¿eh? Creo que eso fue lo que quisiste decir al inicio, ¿no? Ajá, exacto. Pero fíjate, no es un tema de ideología, es un tema de moral. Es un tema de moral. Es un tema Sí, justamente lo a que eso me se... refiero porque, Eso. bueno, Dale, también adelante. cuando leí, bueno, hice una tesis, bueno, tesina yo en primero donde hablábamos de lo que es el anarquismo y cómo entraba también en la cuestión de la moral, pues esa era cuestión de que cada factores o cada sociedad o cada persona, individuo, va a tener una en concreto. Entonces de ahí, o sea, a partir de su moral y de esa ética, va a determinar lo que lo que se le presente. Inclusive una vez también escuché a una doctora que mencionaba precisamente esto de la moral y decía que pues esta no debe de involucrar por completo a lo que es el derecho porque esta castiga los modos de existencia en diferentes tipos de, en diferentes épocas. Entonces, a lo que voy con que lo marxismo-socialismo me refiero a que hay implícita una moral y a partir de ella pues se determina. Ya. A ver, lo que sí está clarísimo es que la gran diferencia entre el normativismo formalista de Hart y el normativismo analítico, disculpen, formalista de Kelsen, el analítico de Hart, es justamente un factor fundamental sería el factor de cómo los hard cases, en los casos difíciles, la moral va a jugar un papel esencial. Y no es una moral únicamente individual, es una moral comunitaria también. Los jueces en Estados Unidos, sobre todo, a ver, estamos hablando del sistema anglosajón, estamos hablando de un sistema de precedentes y esto es muy importante. Y el sistema de precedentes, lo mismo en el ámbito inglés como el sistema de Estados Unidos, Hart es inglés, era inglés, y lo que planteaba es que evidentemente los jueces en un momento determinado los casos difíciles los van a ir decidiendo con un sentido de moral, cierta moral comunitaria, una moral comunitaria que va a tener que ver sobre todo con el, el, el proceso de qué es lo que se piensa en su espacio y en su territorialidad, en su espacio, etc. En fíjense, no es territorio, cuando digo comunitaria no es todo Inglaterra, es el espacio donde ellos se desarrollan y sobre el caso en sí, aunque podría abarcar Inglaterra. Esto en Estados Unidos se ve muy claro. Los jueces, por ejemplo, en la Florida tienen una forma de interpretar las normativas de una manera, los que tienen, si estás en California es otra, si estás en Massachusetts es otra, por ejemplo, con temas como temas de migrantes, que pueden ser casos difíciles porque implican no solo valores, derechos humanos, sino también que hay contradicciones normativas, porque puede haber políticas públicas en específico que evidentemente el migrante está ilegal, ¿no? Y claro que puede estar ilegal, pero en un momento determinado el juez hace todo un proceso de interpretación e irse por otro lugar, por temas de derechos humanos. Por eso en Texas no lo van a hacer, pero en Massachusetts sí, ¿entienden? Entonces, o en California sí, y en Texas no. Y con esto es lo que quiero como comentar y dialogar o poner en la mesa, porque está muy interesante que justamente él dice que esto puede suceder, pero desde dónde parte tampoco me lo han dicho. ¿De dónde parte? Kelsen parte del sistema de normas establecido, pero ¿de dónde parte Hart? Del sistema de normas establecido y de qué más. Eso me gustaría que me dijeran. ¿De dónde parte Hart para hacer esas interpretaciones? ¿Del sistema establecido? ¿Del sistema Es que establecido? Hart dice que tiene como una seguridad jurídica político-jurídico, ¿no? Y el otro, por otro lado, Kelsen dice que son fundamentos dogmáticos. Hart dice que tiene una seguridad jurídica. ¿De qué tipo dijiste? No Que hay entendí. seguridad jurídica político-jurídico o técnico-jurídico.
que de hecho en la lectura decía que estaba en contra de lo que decía Kelsen, que él tenía fundamentos dogmáticos. O sea, que había más allá de lo que estaba escrito. Eso lo dice Hart o Kelsen. Ajá, sí, Hart. Hart, porque está diciendo que eso lo dice Kelsen y yo digo, ¿pero de dónde? ¿Qué? No, que Kelsen parte de la dogmática. Bueno, que parte de la dogmática, y Hart dice, ¿y de dónde más? Y a partir de ahí, ese más allá, ¿qué es lo que implica? Entonces, si hay más allá en el sistema, ¿qué es lo que es más allá, Andrea? O Yiyari, como quieras. ¿Qué es eso que es más allá en el sistema? ¿Qué es eso? Que sí, está vinculado a la moral, pero ¿qué es? Justamente lo explicaron y no lo saben responder. Porque justamente Hart no solo es un tema de que los jueces van a fundamentarse en la moral, sino hay un proceso que tiene que ver con justamente con la esencia de la escuela hartiana. No lo entienden, ¿verdad? No manchen. Del lenguaje, Dios santo. Del lenguaje de las normas. El lenguaje es el que se interpreta, el lenguaje es el que justamente tiene diferentes tipos de significados. Hay un lenguaje común y hay un lenguaje que tiene que ver con las normas. El lenguaje, ellos, no sé para qué explicar entonces la textura abierta del lenguaje, las zonas de penumbra, ¿no? Pues, no lo entienden, no lo entienden para nada. Estamos hablando, por eso se llama normativismo analítico, porque el apellido analítico tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje es la que estudia y tiene que ver con la escuela positivista analítica del siglo XX. La filosofía del lenguaje se deriva del Círculo de Viena. En el Círculo de Viena estuvo Kelsen, ¿vale? Pero justamente desde ahí se derivó otra escuela que no la vimos pero la tuvieron que haber leído en el texto de Mardones, que es toda, y es toda la escuela de la filosofía lingüística, de la cual se deriva Hart, y es Wittgenstein, ese nombre que una de las estudiantes nunca pudo mencionar, y es Wittgenstein, y eso está en la lectura. Y la filosofía analítica lingüística es el análisis de los lenguajes, y de ahí parte Hart, del análisis del lenguaje. Kelsen no parte del análisis del lenguaje, Kelsen parte del lenguaje de las normas, pero para él lo importante es la norma como un dogma, no todos los significantes y significados que puede tener el lenguaje jurídico, que es lo que dice Hart. Justamente lo que dice es que todas esas normas, sean de reconocimiento, sean secundarias, sean primarias, las que fueran, tienen en ellas en sí, porque está hablando sobre todo no solo de precedentes y de interpretaciones y de procesos de interpretación, tienen en sí todo lo que hay ahí en el derecho es lenguaje, y ese lenguaje es interpretable. Y además de ser interpretable, en los casos difíciles debemos ponerle ya un poco los jueces, o deben ponerle los jueces elementos más complejos de la moral comunitaria. Por tanto, no es un tema solo de moral, sino también es de las interpretaciones de los lenguajes, de las diferentes significantes que puede haber dentro de lo que está establecido en las normas. Dígase no códigos ni leyes, porque recuerden que el sistema del common law, si bien tiene una serie de leyes como acts, etcétera, tienen también constituciones, los gringos y los propios ingleses, y muchos documentos también aprobados, Bill of Rights, enmiendas, etcétera, lo que hacen constantemente en el Parlamento es aprobar políticas públicas. Ahí también hay un lenguaje, pero ellos no usan esa legislación en sí, sino que lo que usan justamente es los precedentes para resolver casos. Y Hart se refiere a esos precedentes para resolver casos. Y los precedentes para resolver casos son procesos argumentativos en las sentencias. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese sentido, por tanto y demás, la filosofía lingüística que se deriva del Círculo de Viena, de la escuela positivista analítica de los años 20-30,
con la escuela de Wittgenstein, con Wittgenstein siendo su gran, vamos a decir, precursor. Wittgenstein lo que le interesa es la estructura de ese lenguaje. Y por supuesto, el lenguaje puede ser, incluso Hart lo dice, puede ser común, puede ser más técnico el lenguaje, pero lo que es un hecho es que en los casos difíciles esas interpretaciones se pueden volver más complejas por las estructuras del lenguaje, pero además necesitas ayudarte entonces de los significantes del lenguaje, pero incluso eso puede ser difícil. Y entonces ahí es donde entra a jugar un papel la moral. Y no es una moral individual solamente, es una moral que tiene una conjunción entre individual y comunitaria. No es que los jueces van a hacer lo que les dé la gana, no lo hacen, de hecho es lo que él plantea. Y de ahí viene la crítica de Dworkin. La crítica de Dworkin es que todavía, después no obstante, lo que quiere Hart es lograr determinadas certezas jurídicas en el funcionamiento del derecho. A ver, ¿cuál sería justamente la crítica fundamental de Dworkin? También basado en esto, en modelos de interpretación y pensar no solamente sistemas jurídicos, sino modelos de interpretación. ¿Cuál sería? En que, aparte de involucrar la moral, se tiene que involucrar la discrecionalidad de la gente, que sería la forma en la que él interpreta y va a resolver el asunto. ¿Pero de qué gente? Bueno, o sea, es que el nombre es discrecionalidad de la gente, pero con la gente se refiere como al juez. Que hay un ámbito mayor de discrecionalidad. Dworkin habla de cosas también más complejas. Habla del juez Hércules, por poner un ejemplo. El juez Hércules es un juez que tiene muchos conocimientos, que es muy culto y puede ser capaz de resolver estos casos difíciles. Y también Dworkin lo que aporta, y Dworkin ya no es positivista, es un modelo que se le denomina postpositivista, desde el punto de vista interpretativo, aporta modelos de interpretación. ¿Cuáles son sus modelos de interpretación? Son varios, son incluso, tiene como pasos de una serie de usos de análisis del lenguaje, análisis de las contradicciones, análisis de lagunas, todas las cosas habidas y por haber. Y después todo esto que mencionaron como la ponderación. ¿Qué cosa es la ponderación? Recuerden que la ponderación tiene que ver con principios. Y los principios están explícitos o implícitos en las regulaciones jurídicas. Por ejemplo, en nuestro no, es que no quiero hablar del sistema románico porque es diferente. Nosotros tenemos principios en las constituciones, ellos también tienen principios en las constituciones. También tenemos principios en los códigos. El Código Civil al inicio está lleno de principios generales. Pero regularmente en los sistemas del common law los principios están en los procesos argumentativos de las sentencias de diferentes casos, como creo que les comenté el caso de Rich, ¿no? Sí les comenté el caso de Rich. Sí. Por eso, en el caso de Rich, por ejemplo, cómo se fue construyendo principios, o están en la doctrina también. Y en la doctrina tiene que ver justamente con lo que hacen como filosofía del derecho. Ellos, fíjate, no vas a encontrar en el sistema anglosajón, en el ámbito de la enseñanza jurídica, lo que vas a encontrar en filosofía del derecho es muchos elementos vinculados de la filosofía del derecho a qué son las normas, qué es el derecho, cuáles son los principios, cuáles son los modelos de interpretación. Por eso han creado tantas escuelas en función de esto, ¿no? De modelos de interpretación, modelos de argumentación, etcétera, etcétera. Y muchas son anglosajonas y otras son, también hay alemanas, pero las alemanas tienen que ver con los principios, Robert, con principios también. Pero como tienen sistema románico, como han elaborado, lo piensan más para el sistema románico. Entonces, les comento todo esto para que también se den una idea de quién es Dworkin, porque si no, pues ahí los derechos en serio, el imperio de la justicia, son como sus libros clásicos, ¿no? Para que más o menos lo tengan en cuenta. Pero no es mi objetivo ahora ver todos esos modelos de interpretación, porque eso más bien estaría muy bien verlos en una clase de argumentación jurídica, porque es más bien todo el proceso argumentativo, interpretación y argumentación, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Volviendo, para terminar, les quiero
Y es relevante que entiendan que Hart, que es el que más me interesa en este capítulo, viene de la filosofía lingüística, y la filosofía lingüística también se deriva de la escuela del positivismo lógico del Círculo de Viena. Recuerden que el positivismo lógico del Círculo de Viena planteaba el método empírico, el método científico, con la construcción de enunciados lingüísticos formales, lógicos, que constituyera un sistema completo, coherente. Esto se adapta muy bien a lo que plantea Kelsen, pero en materia por ejemplo, en Hart, lo que va quedando ahí específicamente es ese análisis del lenguaje, el análisis del lenguaje, a partir de la filosofía lingüística. Hay mucho de filosofía lingüística hoy, les digo con sinceridad, es como negar la existencia de una cantidad de modelos impresionantes de análisis del lenguaje, de significados y significantes. Y de hecho el libro, lo que yo no se los puse a discutir, tiene toda la escuela de Gadamer, que es la escuela de la hermenéutica, que parte de una cierta análisis del lenguaje, pero con otros contenidos históricos, contextuales, etc. Bueno, eso es para que tengan los elementos. Seguimos con realismo jurídico, adelante. Ahora los voy a aceptar a todos. Adelante. Buenas tardes, compañeras. Nosotros vamos a exponer sobre el realismo jurídico. Les voy a compartir la presentación. Permítanme tantito. No sé si ya se ve. Ya se ve. Adelante. Ok, gracias. Hola compañeros, nosotros vamos a exponer acerca de realismo jurídico y para eso primero vamos a dar un panorama general del contexto histórico. Bueno, nos ubicamos en el siglo XVIII. Para empezar, hay un tránsito de la idea no de las monarquías absolutas hacia la idea del Estado moderno. También encontramos la revolución industrial, en donde va a haber importantes cambios y se va a empezar a cuestionar el paradigma de Newton y también los métodos geométricos. El paradigma de Newton, ¿por qué? Porque vamos a ver que el método analítico va a ser muy cuestionado por la ciencia y entonces vamos a entrar con un paradigma pragmático filosófico y esto va a devenir a un personaje importante que es Peirce, uno de los fundadores estadounidenses de esa idea del pragmatismo filosófico, en el que él plantea que el conocimiento deviene más de los sentidos a través de la percepción y deja a un lado el método racionalista kantiano. Bueno, después pasamos al siglo XX, en donde vamos a encontrar movimientos importantes en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, como sería la Gran Depresión, en la cual se da la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, y va a haber un nuevo tratado por Roosevelt, el cual va a plantear el origen de buscar la igualdad social en Estados Unidos, gracias a que había un gran problema en el que estaba metido el capitalismo liberal en aquel entonces. Siguiente, por favor. A ver, no estás compartiendo. ¿Sí se ve la diapositiva? No, es que se veía, pero no sé qué pasó, que se fue y están ustedes más bien en la... Yo la sigo viendo. Yo también. Yo también puedo verla. Ah, a ver, espérame, entonces soy yo, espérame. Sí, pero... pero... A lo mejor presionó por error la imagen de las compañeras. Ya. Fui yo, sí, disculpe. Yo decía, ¿por qué me salen ellas? Adelante. Y entonces, como primera referencia o fundamento de realismo jurídico norteamericano, vamos a encontrar a Holmes. Esto parte también de la cuestión formalista, en la cual tiene su razón de ser en el justnaturalismo racionalista. Entonces, el derecho era visto como ese conjunto de normas o sistema normativo,
y se empieza a cuestionar mucho esta idea de por qué nada más apegarnos a las normas jurídicas cuando había problemas que no se podían solucionar nada más apegándonos a estas. Entonces, Homs empieza a plantear una nueva teoría que tiene que ver con la realidad jurídica, que tiene como supuesto las decisiones de los tribunales. Los estudios jurídicos y la ciencia jurídica consisten en el quehacer predictivo de los que van a realizar los tribunales y va por el conocimiento del derecho orientado desde un interés eminentemente práctico. Ahí entonces se fundamenta más la idea de por qué se da el método pragmático y también tiene una función que con el tiempo va a terminar siendo un poco utilitarista. Siguiente, por favor. Bueno, yo aquí voy a retomar un poco de lo que dijo mi compañera acerca de, bueno, de por qué el formalismo después trajo consigo el realismo. O sea, si recordamos, el formalismo al final tenía un sistema de normas y estas normas eran las que daban la solución a todos los casos. Entonces, después del contexto histórico que nos dio mi compañera, pudimos notar que a veces las leyes no responden a los casos de la sociedad. Y el realismo es aquí donde entra y cuestiona el sistema de normas. Y el realismo como tal fue el pensamiento político y jurídico alternativo de la realidad concreta del país para plantear nuevas propuestas y solucionar así los problemas. Vamos a hablar acerca de las generalidades. No, regresa, por favor. La decisión judicial deja de ser un factor lógico por lo mismo. Era lo que decía hace un momento. Ahora sí que se podría decir que la realidad sobrepasó a las normas y entonces las decisiones ya no podían ser solamente tomadas como un silogismo o bueno, como un esquema, más bien como un esquema que predijera que las normas podrían cumplir algo. Entonces, porque las normas no pueden predecir, sino que las normas se van formando junto con los hechos. Después, al presentarse atención a lo que hacen los jueces cuando deciden casos jurídicos, se recupera la voluntad como un factor subjetivo y también político jurídico. Rechazan cualquier intento de justificar la decisión jurídica desde el método lógico-deductivo del formalismo, justo lo que les hablaba hace un momento. Tanto para el juez como para el conocimiento jurídico hay la necesidad de poner atención en los antecedentes sociales y económicos de la decisión jurídica, y es también a lo que me refería de ver a su contexto, ¿no? Porque al final tanto la política, la economía y la historia comenzaron a ser también instrumentos indispensables para que el conocimiento jurídico se formara. Siguiente. Las características es que reconocen al derecho como un medio y más como reconocen que el derecho es como el flujo, ¿no? El derecho siempre está en movimiento y el derecho al final tiene que tener un fin social, el fin de crear una realidad buena, más bien una realidad que se acople a las necesidades. La desconfianza en la capacidad del conjunto recibido de conceptos y normas para describir adecuadamente lo que está ocurriendo en los tribunales. El estudio de la acción de los tribunales de apelación y, por último, atacar el campo del deber ser. Es aquí donde, bueno, si leyeron la lectura, dentro de la lectura, y voy a citar una parte donde dice, si el derecho ha de verse tal como es en realidad y no como debiera ser, entonces hay que reconocer su carácter móvil. ¿Por qué? Porque la investigación del ser, o sea, lo que se ve, podría decirse, siempre fue limitada por lo que debía ser, ¿no? Debía delimitarse a seguir el conjunto de normas. Entonces no se tomaba en consideración al final lo que sucedía alrededor y es donde hablan de dentro de la lectura hablan acerca de un divorcio temporal entre el deber ser y el ser. Siguiente.
Bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar de Kant. Bueno, él es un jurista que pertenecía a la rama de la sociología, los cuales pensaban que las decisiones judiciales caen dentro de los patrones predecibles, aunque patrones que no eran predecibles simplemente mirando a las reglas jurídicas existentes. Y de este hecho, los realistas infirieron que varias fuerzas sociales deben operar sobre los jueces para forzarlos y a responder a los hechos que forman a los hechos en formas similares y predecibles. Ay, perdón, me pasé mucho. Ahora vamos a ver sobre Rose Pond. Este era un profesor de la universidad que también trató de emancipar al derecho del dogmatismo. Ay, mi luz, perdón. Tanto de la exagénesis lógica deductiva como del historicismo. Perdón, voy a apagar mi cámara un cachito porque creo que tengo fallas con la luz. Bueno, ya. En el juez debe ser libre. Él pensaba que el juez debe ser libre para buscar la solución más justa, en lugar de estar atado a la voluntad del legislador que obstaculiza el cambio social y la regulación de nuevas realidades sociales. Y esto es la función del derecho como ingeniería social. Continuamos. Esta es otra, bueno, la segunda lectura que habla de Jeremy Frank, el realismo jurídico estadounidense y los hechos en el derecho. Siguiente. Bueno, pues Frank nos habla del escepticismo como una marca de fábrica dentro de esta lectura, ¿no? Dice que, ejemplo, en el proceso judicial, los tribunales son los que analizan los hechos y las normas, ¿no? Dentro de los tribunales encontramos a los juristas y los juristas solo se esfuerzan en el estudio de la norma. Y Frank aquí es donde critica y dice que el centro del litigio deberían de ser los hechos y no la norma en sí. Pero después de eso, él hace una crítica al escepticismo de los hechos, ¿no? Él dice que podríamos tomar que tanto los hechos no pueden ser absolutos y no se puede decir que van a ser siempre confiables y siempre certeros, ¿no? Porque dice que pueden ser no jurídicos o psicológicos cuando, no sé, los testigos van a declarar, pero ya sea el abogado o más bien tú como abogado vas y presentas los hechos que te convienen para ganar el caso. Entonces él empieza a hacer una crítica a partir de allí. También a partir de lo no jurídico o psicológico, las causas jurídicas, la actividad del abogado litigante y las reglas del juego, que es a lo que me refería. Y las causas mixtas, las actuaciones en contexto. Siguiente. Bueno, también la misma lectura aborda sobre los hechos son conjetura. Dice, al analizar una norma, se está examinando una oración condicional que se refiere a los hechos. Entonces nos habla de una tesis convencional que R por F es igual a D, donde R es norma jurídica, F hechos y D es decisión del tribunal. O sea que sería el producto de las dos primeras. Y dice que a partir de eso el tribunal solo adquiere conocimiento sobre el posible hecho por medio de declaraciones de testigos. Sin embargo, cabe destacar que en los tribunales no siempre las declaraciones de los testigos llegan a ser objetivas, por tanto son subjetivas y también eso viene en contradicción con las decisiones judiciales de los jueces. Siguiente, por favor. Bueno, nada más para finalizar como contexto también de realismo escandinavo, pusimos como un pequeño resumen de lo que trata sobre, es la alternativa del debate del justnaturalismo, positivismo, parte de la idea de que el positivismo jurídico desarrollado desde el siglo XIX utilizaba la epistemología y el método justnaturalista racionalista, y por tanto
realismo escandinavo tuvo inicialmente una influencia muy limitada al ámbito del mismo después de la Segunda Guerra Mundial y no se fundamenta en sí en el realismo, sino en el empirismo. Por ello está justificando llamarlo empirismo jurídico, y así sería la terminología que adopta. ¿Ya? Sí, Pero, profesora, eso sí. Sí, profesora. pero faltan varios elementos, ¿no? De cómo valora Jerome Frank todo el proceso de interpretación de las normas y todo eso. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí. Que de hecho me parece lo más relevante de todo lo que plantean, del realismo jurídico norteamericano. No sé si quieren poner de nuevo la ficha de la parte de Jerome Frank, porque me parece que es lo más relevante. No, Jerome Frank. Realismo y los hechos en el derecho. O no traen más nada de no me acuerdo, no recuerdo si lo vi, ¿no? ¿Ya? Pues es que lo que él planteaba y lo que él criticaba era la forma de los jueces, no solo de los jueces, del sistema en general. Por ejemplo, él decía que los jueces tenían que juzgar el caso conforme a los hechos, pero si los hechos no eran bien presentados, ¿cómo se tenía una certeza de que el juez tomaba una decisión correcta? Por ejemplo, nos planteaba ejemplos de un caso en el que ambas partes presentaban a sus testigos, los cuales él se hacía la pregunta de por qué o cómo les debo de creer, por qué les debo de creer lo que ellos me dicen. Entonces, basándose a eso, él llegaba a la conclusión de si el juez realmente determinaba una sanción correcta, si no tenía bien planteados todos los hechos y al final nunca no determinaba cuál era la verdad absoluta, digámoslo así. Pero mucho más, es que dicen muchas más cosas. Dice cosas como, por ejemplo, que si quieren ya dejen de compartir. Como por ejemplo que justamente las formas a ver, no lo voy a decir yo, voy a hacerle algunas preguntas para poder ir abarcando esto. A ver, el realismo jurídico estadounidense, ustedes bien lo plantearon. A ver, podemos hacer un resumen de sus posiciones epistémicas. Lo plantearon muy bien, eso lo plantearon muy bien. ¿Cuáles serían? A ver. Las posiciones epistémicas del realismo jurídico estadounidense, que nada tienen que ver con el positivismo, evidentemente. Lo plantearon muy bien al inicio de la exposición. Y además lo dice el texto lo dice con mucha claridad. Podría ser, bueno, inicia con el pragmatismo, como, bueno, yo les dije más o menos así la analogía a las chicas, ¿no? En una almohada, el algodón es el pragmatismo y al final lo que le da el resultado es el realismo, porque hay una parte donde dice que al final el realismo, bueno, los autores que tomaron parte del realismo, se guiaron en gran parte de lo que decía el pragmatismo, ¿no? Que pasaba de conceptos a actividades o de una satisfacción ideal individual a una satisfacción de necesidades humanas en general. Ok, pero fíjate, de hecho lo que ellos invocan es que sí hay una posición pragmática, pero la utilidad tiene que ser social. Ellos lo invocan muy, muy claro. Por tanto, ellos plantean pragmatismo, le puedes decir utilitarismo, que el pragmatismo se usa más hoy, el utilitarismo es como la del siglo XIX y finales del XVIII,
pero sí lo dicen con mucha claridad que es con una perspectiva de utilidad social, de hacer bien social. Ese es un primer punto básico que rompe por completo la noción esta de certeza y seguridad jurídica que tiene todo el positivismo, y que el positivismo lo que le interesa justamente es pensar que el derecho te puede controlar la sociedad, justamente como plantea también el positivismo filosófico en el siglo XIX. Si el positivismo filosófico controla la naturaleza, justamente el positivismo jurídico, todas las escuelas estas positivistas formalistas, normativistas, piensan que pueden controlar la sociedad, o pueden tener un cierto control y certeza jurídica. Ese es el punto, ese es el punto de discusión. ¿Y qué hacen los realistas? Que no solamente son el realismo jurídico estadounidense, que ya es de los años 30, sino todo el contraformalismo que expusieron el equipo que expuso el capítulo de crisis de la concepción jurídica tradicional, que el derecho tiene una realidad social mucho más fuerte y que el derecho realmente se mueve socialmente, ¿no? Tiene movilidad, es un derecho vivo, como decía Rich, tiene fundamento en lo material, en la realidad social es en lo material. Entonces, por ejemplo, ustedes mismos y mismas, ¿están aquí el resto de las compañeras y compañeros? Porque yo veo que andan en... ¿Sí están? Quiero saber, a ver. Sí, profesora. Bueno, yo sí. Justamente lo que van a plantear es que el derecho, como es un derecho vivo, como es un derecho que se mueve en la realidad social, tiene que tener fines de utilidad social en ese movimiento, en ese derecho vivo. Y por lo tanto, la posición de percepción sobre el derecho como conocimiento jurídico es completamente pragmática. Pero hay otra posición epistémica que sobre todo es de Jerome Frank. ¿Cuál es la otra posición epistémica? Que la vimos en la clasificación inicial. Estas son las preguntas que voy a hacer en el examen, así que vamos a ver, y van a ser un poquito más complejas, he dicho. ¿Cuál es la otra? A ver, adelante. La chica. ¿El escepticismo? Exacto. El escepticismo, que es la posición esta de que no puedo llegar a ningún conocimiento jurídico, y es que no existe el derecho, pero no existe como conocimiento, no puedo saber cuál es, no puedo saber dónde está. Y ahí es donde viene todo el proceso de análisis por Jerome Frank de qué es lo que pasa con los casos en los tribunales. Y eso es lo que quiero que me argumente, porque fíjense, ellos no te están aportando ningún método. Ellos te dicen que no hay método, ellos te dicen que no hay derecho, ¿entiendes? Ellos realmente se van al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ellos realmente argumentan para decir? Es que hay que tener una posición escéptica frente al derecho. Escéptica en decir que no puedes saber que existe ese conocimiento. ¿Por qué? A ver. Porque él se remitía, por ejemplo, primero al escepticismo que se tiene de los hechos, ¿no? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, los jueces no pueden ser equiparados, o sea, no tienen habilidades ilimitadas, ¿no? Ahora sí que ellos no son dioses. Igual los testigos, ellos no son dioses. Entonces, incluso, bueno, hay una parte donde dice que los jueces son más limitados, ¿no? Y da una clasificación de 3, bueno, una clasificación donde dice que incluso, bueno, los jueces y los testigos están limitados por los sentidos y por la manera en la que ellos podrían concebir, no sé, un hecho, ¿no? También relativos a la memoria, ¿no? Que no todos tenemos el mismo proceso para saber las cosas, y también los prejuicios que pueden tener una persona. Él se refería a ese escepticismo de hechos justo por estas cuestiones, ¿no? Es lo que él critica. A ver, voy a preguntarle a otros que no sean de este equipo y voy a ir por la lista. ¿Qué quiere decir? A ver, voy a preguntar primero, si no nadie levanta la mano, voy por la lista. ¿Qué quiere decir que los hechos tienen estos condicionamientos de prejuicio, de memoria, y cuál fue el primero que dijiste? Bueno, en general de determinación, ¿no, Dulce? De determinación
prejuicios, memoria y dijiste otro más. Me acuerdo que son 3. A ver si te acuerdas. Dice como la facilidad de los sentidos o que son Sí, claro, epistémicos. de la percepción, percepción, prejuicios y memoria. Bueno, pero la percepción va con la memoria en el análisis, me acuerdo perfectamente. A ver, Adalai, adelante. Pues es que básicamente son como que aquellos factores que pueden hacer, pueden incidir de alguna forma en la interpretación de los jueces. Ok, pero ¿qué quiere decir el realismo jurídico estadounidense con respecto a eso? ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que pasa en los tribunales? Estoy apuntando también a las compañeras y compañeros que están participando, como, aunque ustedes no lo crean, yo siempre apunto cuando participan, ¿eh? Lo cual se verá reflejado en su calificación al final del curso. A ver, Waris y después Monet. Muy bien, Adalai, de todas maneras. Bueno, precisamente con el ejemplo que nos daban, que lo que estaba plasmado en la norma no era lo que realmente se estaba aplicando por ejemplo, lo que un juez estaba aplicando. Entonces, este contexto era el que influyó a que llegaran a este razonamiento de que los hechos estaban condicionados. Sí, pero sí, por un lado sí, pero es un poquito más, los hechos no están en las normas, no entiendo lo que me quieres decir, entonces me perdí ahí. Los hechos no están en las normas. Los hechos son hechos. El hecho es si mataron a alguien, si no lo mataron. Esos son los hechos. A eso se refiere. Los hechos son hechos. Mataron a alguien, no lo mataron, pagaste la multa, no la pagaste, evadiste el fisco, no lo evadiste. Los hechos, conductas y acciones. Estamos hablando exactamente de lo que tú tienes en cuenta para analizar un caso. Pero en este caso estamos hablando del sistema anglosajón, por tanto los hechos y las conductas sirven para hacer las analogías, ¿no? No para hacer el silogismo jurídico subsuntivo, ¿no? Ya eso lo sabes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hechos traen con ellos prejuicios, problemas, temas de memoria, temas de interpretación, etcétera, etcétera. Profesora. A ver, Monet primero y después Yair. Monet primero, que tiene levantar la mano. Gracias. Pues hablando precisamente del sistema anglosajón, pues no sé qué tanto aplique la cuestión esta de que, por ejemplo, en ese tipo de derecho hay un jurado. Entonces, al presentar hechos o testigos, hay una interpretación, o sea, variando de cada persona. Y esto se va a ver reflejado, aunque, por ejemplo, cuando se conforma el jurado, no deben de saber del caso, deben de presentar ciertos requisitos para entrar, ¿no? Pero aún así se da en una forma repito otra vez, de interpretación, porque va a determinar a partir de cómo, inclusive de la retórica que se tiene al presentar estos hechos o estos testigos o todo eso para que involucre en la decisión de estas personas. Entonces, por lo cual va a haber aquí un conflicto entre los sentimientos, los prejuicios y la memoria a partir de lo que escuchan o interpretan de lo que van a ver o van a presentar de esos hechos. A ver, Monet, está muy bien, pero no sé si leyeron el texto. Evidentemente yo creo que no, porque lo que estás diciendo del jurado sí tiene que ver, sí, pero justamente ellos lo ponen justamente a partir de lo que hacen los abogados. Y esa es la que no dice nadie. Y yo creo que nadie leyó el texto, por eso. A ver, Yair, nadie no, excepto las que pusieron. Yair, adelante. Ok, bueno, es que yo quería poner un ejemplo, no sé si pueda a través de un ejemplo darme a entender, pero en primer semestre nos mencionaban que supongamos en un asunto en donde un juez haya sido víctima de un delito sexual, pues él va a castigar más enérgicamente el asunto que le llegue de violencia sexual. O en el caso de que sea, no sé, a lo mejor mujer y haya recibido violencia por parte de los hombres, en el momento en el que esté sentenciando a un hombre, pues lo va a sentenciar de manera más, o sea, va a ponerle más énfasis a ese caso.
que a otros casos, precisamente por la memoria, por lo que ha pasado, o por simplemente a lo mejor, supongamos en el caso de México, puede ser una mujer, a lo mejor una mujer indígena que tuvo que pasar muchos conflictos para llegar a donde está. Entonces, por eso, va a ponerle más énfasis a estos asuntos que le vuelvan a la memoria lo que pasó. Muy bien, está muy bien. A ver, lo que dijo Monet y lo que dice Yair no está mal, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pero lo que pasa es que le falta lo de la lectura. A ver, las chicas que expusieron, sí, ya saben. La pregunta es, y vuelvo con ustedes, ¿cuál es la razón por la cual somos escépticos ante los hechos? Que lo que dice Monet y Yair está bien, se puede deducir de lo que plantea la lectura, pero ellos hablan más bien de la actitud de los abogados. ¿No podrían exponer, comentar? O Angélica, ¿quieres comentar? Si lo leíste, pero ya más ejemplos no. Pues porque decía esta parte de que nosotros como personas, bueno, los que son juzgadores no pueden ser comparados como con una, o sea, como científicamente, o sea, no somos máquinas y obviamente esos hechos van a afectarnos. Y decía justo esto, que no podíamos equipararnos o sea, un como método científico. Es que no me acuerdo bien cómo decía, pero decía que nosotros no podíamos hacer esa comparación. Entonces, por eso... No sé si te entendí bien, pero a ver, las chicas, ¿qué hacían los abogados? ¿Por qué somos escépticos ante los hechos? ¿Qué hacen los abogados? Que tiene un poco también que ver con lo que dice Yair, Monet. Yair lo llevó, Monet lo llevó al jurado y Yair lo lleva al prejuicio del juez, pero justo nadie habla de los abogados. O sea, hay una parte donde en el texto hablan del impedimento del abogado, en el sentido en que él, bueno, lo dije hace rato, que él quiere ganar, ¿no? Que él al final va a buscar los hechos que solamente apliquen en favor de la persona que está defendiendo. Y por eso decía también que no podía confiar en los abogados, ni tampoco en los jueces, ¿no? Porque, bueno, esa parte ya lo había dicho, pero decía que esa era la mayor razón por la que no podía confiar en los abogados. Justamente el tema es ese. Aunque hablen de los jueces, aunque ustedes hablen de los jueces, de los jurados, de hecho no están hablando de ellos el realismo jurídico estadounidense. El realismo jurídico estadounidense lo que dice es que las partes que están en un juicio siempre van a alegar, por eso hay escepticismo en el derecho, van a alegar sus enunciados en función de ganar el caso. Y si quieres ganar el caso, vas a decir hasta mentiras. Eso dicen, y ustedes no lo plantean. ¿Por qué no lo dicen? No manchen. ¿Por qué no lo dicen claramente? Vas a decir hasta mentiras en el caso. Vas a tergiversar los hechos. Vas a inducir que los hechos se interpreten de diferentes maneras. Entonces no es un tema de Monet, del jurado, ni del juez. También eso puede estar. Pero eso no es el enfoque del realismo jurídico estadounidense. No me interesa tanto. Porque no le interesa imputar al sistema en sí. A ver, lo que le interesa es decir que el sistema no sirve. Y no sirve y es escéptico ante el sistema, y por eso el derecho no existe. No lo puedes aprender. Escepticismo es que ese conocimiento no puedes llegar a él. Entonces no puedes saber cómo se va a resolver un caso porque te van a tergiversar los hechos de una manera que los procesos de interpretación, ya sea del jurado y del juez, van a estar tan tergiversados que tú no sabes nunca cómo va a terminar un caso. Entonces, eso es lo que plantean ellos. Ese es el punto de Jerome Frank. Llega hasta ese punto, el punto de decir, está basado en la mentira, está basado en ganar a costa de cualquier cosa. Y hay miles de ejemplos de esto en el sistema. El sistema, pero además no es allá, es acá, en todos lados, que tratan todo el tiempo de ver cómo tú ganas el caso a toda costa, tergiversando, presentando testigos falsos, en todos lados. Entonces, a ver, Yair, no sé si querías comentar que habías levantado la mano, y después Monet. Pues no, solamente quería comentar que también entre estas maquinaciones que puedes hacer, también puedes tratar de bloquear o argumentar que, por ejemplo, como yo mencionaba, que alguien está indispuesto para resolver un caso porque precisamente esa persona va a meter sentimientos en eso. Entonces, o sea, como decir que también puedes utilizarlos se llama excusar, en pro de que, ajá. Se llama sí, el sí, excusarse sí. de los jueces o los jurados, se excusan Ajá. porque tienen que ver con los casos.
Bueno, Sí, las exacto. razones de excusarse hay que buscarlas procesalmente en los sistemas, porque no son cualquier... el excusarse de un caso tiene razones establecidas en las normas, no es que cualquier cosa te excusa, ay no, yo porque fui violada, no, realmente no. No tienen por qué, podrías alegarlo, hay que alegarlo y hay que fundamentarlo. Sobre todo, la que sí es básica es que tú tengas relaciones personales con el acusado, con la víctima, etc. Esa sí es básica, ¿no? Pero fíjense, tengan en cuenta lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una crítica muy fuerte, muy profunda al funcionamiento de los sistemas jurídicos y que está basado en la realidad social. Por eso digo, epistémicamente piensen lo que se está planteando. Se está planteando de una crítica que es política, que es ideológica, que tiene mucho que ver con toda la justicia o la no justicia, y que lo que están diciendo es muy fuerte. Y que ellos lo ven así en los años 30. Y que y toda la fundamentación o todo lo que hay detrás es toda esa crítica al positivismo jurídico. Es decir, ¿qué certeza jurídica estamos hablando? ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando? Y entonces la base es una base, en todas las críticas es una base epistémica, que parte de un pragmatismo, el derecho debe tener utilidad social y resolver problemas sociales, eso no lo hace. Y en un segundo punto es completamente escéptica la postura de que no existe, no está, no puedes saber qué cosa es. Contra la escuela de John Austin del siglo XIX, que es la jurisprudencia analítica inglesa, e incluso con una radicalidad y una profundidad más allá. Este es Jerome Frank. Jewelin no piensa así, piensa más bien, tiene todo un diálogo acerca de todos estos puntos y cómo varía el derecho, cómo se mueve el derecho, pero Jerome Frank es el de la posición más escéptica. Y todo esto también tiene que ver con el contexto de los años 30, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay la crisis económica global, ¿cómo se llama? La crisis del Estado liberal, del sistema liberal jurídico, político, económico, que no resolvió ningún problema social, que al final los profundizó, y esta visión de realismo se va profundizando después, el realismo jurídico escandinavo. Posteriormente, después voy a hablar un poquito de él, le voy a dar la palabra primero a los que están pidiendo la palabra, y también me falta, bueno, y por último, no hay método ahí. Por tanto, no hay método. El método es completamente a partir de lo fáctico, de lo que ocurre, de lo que puedan alegar, de lo que puedan argumentar. Entonces, no estamos hablando de que el método analógico tenga una función fundamental. Y esa postura es una postura muy fuerte en la filosofía de la ciencia. Es la postura de Paul Feyerabend, que también está en la lectura que hicieron ustedes en el capítulo que les puse de introducción, al final, que se le plantea que es ¿cómo se dice? El chico malo de la filosofía de la ciencia, que dice, no hay método científico, eso no existe. Bueno, a ver, no sé si Waris querías decir algo, también había pedido la palabra de otra persona, pero están Monet y Dalia. Adelante. Monet, Waris, adelante, no hay problema. Maestra, bueno, perdón. Solo quería, como que mi idea hace rato no la aterricé bien, pero era más referente a esta parte procesal en la que la crítica estaba basada a que el proceso no ocurría como se supone que debería desarrollarse. Y bueno, ese era como que el punto que no pude desarrollar bien. Ok, vale, adelante. Monet y Dalia, al final. Bueno, también, aparte de lo que comentamos en las diapositivas sobre la teoría convencional, pues dejó de funcionar en sí, porque no todos los hechos ya se asemejaban a las situaciones o a las normas jurídicas del sistema norteamericano. Y aparte, porque ya había una incertidumbre, o sea, todos esos cambios sociales que se dieron en Estados Unidos, como lo planteó la profesora, como lo planteamos nosotros, vino a ser todo el cúmulo de un disfuncionamiento real del sistema norteamericano del common law. Por eso él plantea sobre también los hechos, me parece que eran los hechos objetivos, y también sobre las decisiones de los jueces, porque ciertamente quienes eran los testigos en algún juicio no iban a llevar una carga objetiva, sino más bien la prueba iba a ser todo lo contrario. Por ende, no había razón
de que el juez supiera si ese hecho era realmente lo que era o simplemente era una percepción equivocada de los testigos. Exactamente. Muy bien. A ver, Monet, ¿algo más? No se te escucha. Yo creo que tienes ahí como... Porque sí tienes puesto el micrófono, pero tienes como... O tienes como un... ¿Ya me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ay, perdón. No, solo que quería hacer mención también de por qué yo decía en cuestión de la retórica y la oralidad, porque pues en esta siempre, bueno, como lo he visto en mi clase de retórica, va a ser el uso de, inclusive de falacias, de metáforas, de todos estos materiales para que se haya como una división entre lo que son los hechos verdaderos y todos ellos que son a costa de ganar el juicio. Exacto, pero también hay una segunda parte que tiene que ver con los jueces, ¿no es así? A ver, creo que Aquixali, si puedes comentar algo, o ibas a comentar algo, lo que tú quieras. Voy, ya se escucha. Iba a comentar que... No, se te fue el internet. A ver, esperamos un momentito. Esperamos un momento, a ver. Bueno, a ver, voy interviniendo en lo que Aquixali regresa. Yo creo que, no sé si se dio cuenta que... Pero yo creo que se le fue el internet. Pero bueno, en esencia, no sé si Dalia y Dulce quieran comentar algo de los jueces, que también se plantea ahí en el texto. Bueno, lo que dijo Dalia ahorita, ¿no? Lo fundamental es que realmente ya ellos no pueden percibir si lo que se está diciendo es real o si es la realidad o es mentira, en fin, y no pueden decidir exactamente. Si hay algo más de eso, ya no, ¿verdad? Ahorita viene que salir, sí, se desconectó. ¿Hay algo más sobre esos temas? Bueno, ahorita le a Quexali que intervenga. Miren, aquí lo interesante es que es como que ¿se acuerdan que les dije que las escuelas contraformalistas en el siglo XIX se parecían mucho a la hermenéutica, ¿no? A la tradición hermenéutica de filosofía de la ciencia, pensando sobre todo la lógica. Espero que estén acá ya, todas y todos, por favor, estamos terminando la clase y reflexionando un poco sobre estos temas. Yo entiendo que no pongan las cámaras, pero tampoco me da la garantía de que estén muy aquí. Bueno, lo que es un hecho es que evidentemente la tradición contraformalista, que comienza a finales del siglo XIX, que tiene varios precedentes en varias escuelas, hay que vincular este realismo jurídico incluso con esa tradición que es el capítulo 4 del libro, que analizaron. Yair, ¿fue tu equipo? Ahora no recuerdo. El equipo donde estaba Yair, creo, si mal no recuerdo. Pero, no. No, la crisis del método tradicional. Bueno. Sí. No, bueno. Entonces, entonces, en esencia, tiene mucha analogía, y ahora sí estoy hablando de analogía no como método de aplicación del derecho, sino como método, no como método de aplicación del derecho, analogía, sino como analogía al conocimiento. Tiene mucha analogía la hermenéutica en el siglo XIX con los contraformalistas. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es criticar toda la certeza que ese conocimiento científico social quería del positivismo por una percepción. La hermenéutica dice, eso no existe, son siempre expresiones particulares, las expresiones de la sociedad, no podemos llegar a leyes científicas, no podemos tener un solo método, el monismo metodológico, y las escuelas contraformalistas justamente es lo que dicen. El derecho es un derecho vivo, es un derecho que se mueve en la realidad social, por tanto es casuístico, se mueve como fenómenos particulares, ¿no? Como se mueve por caso a caso, y yo creo que Jerome Frank sería la expresión más radical de ese antiformalismo, de ese contraformalismo.
que es decir, el derecho no existe. Esa es la expresión más radical y más fuerte, es decir, no solamente ya el derecho es vivo, el derecho es como se interpreta desde la realidad social, hay muchas formas de interpretarlo, los jueces tienen condiciones, lo mismo que dijo Yair Monet acerca de los jueces o los jurados, no solo en el sistema anglosajón, sino también los sistemas románicos, tienen diferentes formas de percibir, tienen condicionamientos históricos, ideológicos, todo eso plantean todos esos autores, ¿no? François Gigny, no solo hacen crítica, sino también plantean, eso no es posible, hay lagunas, hay contradicciones en el sistema jurídico, no es posible que tengas un sistema completo, coherente, con un método exegético vinculado a la lengua, al lenguaje de las normas, etc. Y en el siglo XX esto se vuelve a repetir, ¿no? El normativismo formalista kelseniano hace algunas derivaciones e intenta de nuevo construir un sistema lo más puro posible, enunciados lingüísticos formales, etcétera, en el derecho, y de un funcionamiento lo mejor posible para que el derecho esté separado de la política, de la moral, y sus métodos de interpretación, que son amplios dentro del sistema, no varían. E incluso Hart, aunque le interesa, amplía la cuestión de la moral y amplía la cuestión del análisis del lenguaje, también es un análisis lingüístico del ámbito normativo. No es que, él dice, solamente en los casos difíciles tendríamos que dar este paso donde hay un condicionamiento de la moral comunitaria. Pero, y ya Dworkin no, Dworkin rompe con toda esa lógica y dice, Dworkin incluso todo el tiempo lo que está pensando es que los casos van funcionando con la moral y con la moral individual, la moral comunitaria, y entonces hace todos esos modelos de interpretación en función de esa lógica, de que hay principios generales de derecho, etc. No es positivismo. Y entonces, volviendo a las escuelas de filosofía, la hermenéutica tiene trascendencia en el siglo XX. Por ejemplo, los realismos jurídicos estadounidenses está en el contexto que planteaba Dalia, un contexto en crisis, la crisis del 29, va a empezar la Segunda Guerra Mundial, pero ellos continúan en las escuelas. Ellos continúan, los realistas no es que están en los años 30 y se mueren, no. El realismo tiene muchos ecos posteriores, y acuérdense que en ese momento nace la Escuela Crítica de Frankfurt, en los años 20, y las escuelas críticas van permeando, y los críticos de Frankfurt se van a Estados Unidos también, y van permeando. Yo no he leído ningún estudio que relacione al realismo jurídico estadounidense con la Escuela Crítica de Frankfurt, pero lo que sí les puedo decir es que el realismo jurídico estadounidense se influenció mucho en las escuelas críticas del derecho que vienen después en Estados Unidos, que son los Critical Legal Studies. Los Critical Legal Studies empiezan en los años 60 y tienen toda la base del realismo jurídico estadounidense. Lo que pasa es que ahí sí ellos retoman temas de marxismo, temas de propiedad privada, temas ideológicos, de que el derecho funciona para el capital, que es la diferencia por completo a un realismo jurídico estadounidense que en Jerome Frank, en Kat Jewelin tienen críticos y que pueden, y fíjense que ellos están diciendo que no funciona socialmente el derecho, que el derecho no está resolviendo problemas sociales. El realismo jurídico estadounidense, Frank, Jewelin, y que justamente eso es lo que hay que lograr. Pero no llegan a ser a lo mejor tan radicales de llegar a una crítica hacia el capitalismo, sí, a diferencia de los Critical Legal Studies en los años 60, que se hacen una crítica al capitalismo, al derecho funcionando en un sistema capitalista y su propiedad privada. ¿Quiénes son esos autores? Duncan Kennedy. Si bien no vamos, yo les puse a leer a Boaventura de un texto mío, voy a poner una lectura complementaria de Vollmer para que vean todas las escuelas que hay en el pensamiento crítico, que es lo que vamos a ver el jueves, pero realmente todo el pensamiento crítico, todas las escuelas estas de tradición, más bien, yo diría que realismo jurídico de tradición entre hermenéutica, empírica, pero no positivista filosófica, sino empírica, desde la realidad social, etc. Ahora te doy la palabra, Quixali. Todas esas tradiciones son tradiciones que están muy influenciadas de los contextos históricos, y todos esos contextos históricos también tienen que ver con todas las escuelas de la filosofía de la ciencia. La Escuela Crítica de Frankfurt también emerge por la crisis del Estado liberal, emerge porque
por la insatisfacción de lo que ha implicado el Estado liberal en su funcionamiento jurídico, político, económico, y por tanto los realistas son ese fruto, ¿no? No es una reflexión autorreferenciada al derecho, eso es lo que quiero decirles, sino que todas estas escuelas siempre tienen un contenido político e ideológico que puede no tener que ver con el marxismo específicamente, no es que tengan sino ni mucho menos, aunque esa época es muy fuerte el marxismo, sino esa crítica radical a una sociedad que no está funcionando, y entre ellas el derecho. Es eso. Y por tanto, ¿cómo tú puedes hacer teóricamente para cambiar esas condiciones sociales e incluso las condiciones del funcionamiento de lo jurídico? Porque la crítica de Jerome Frank no es para que es así, es para darnos cuenta que hay que pasar a otra fase, ¿no? Hay que pasar a otro tipo de derecho. A ver, aquí, Sally, adelante, te doy la palabra. Ok, gracias. Perdón por hace rato. Sí, se te cayó, no pasa nada. Ahora, retrocediendo un poco con los abogados que por lo general siempre hacen todo lo posible para ganar y presentando sus propios testigos, los abogados desde un principio, desde que presentan, bueno, lo que dice la lectura, desde que presentan el caso, ellos no saben qué juez ni qué jurado les va a tocar, pero en el momento en que llegan a la audiencia, digámoslo así, empiezan a notar los estímulos de los jueces y de los jurados. Sí, y entonces es como van metiendo a sus testigos. Por lo tanto, los jueces llegan a tomar una decisión basándose en los recuerdos de una persona, en los testimonios de una persona. Y es lo que él critica, porque dice que el juez no ha experimentado y no sabe si es realmente de verdad lo que los testigos están diciendo o si están a favor de tal persona. Sí, es como una cadena de donde desde los abogados empiezan a tipo manipular el caso para ganar. Exactamente, sí, lo habíamos comentado, pero justamente se te cayó el internet. Y está muy bien, perfecto, buenísimo. ¿Alguna duda sobre estos temas? ¿Alguna duda sobre la relación entre filosofía de la ciencia o todo lo que vimos en epistemología, conocimientos y métodos? Acá no hay métodos, ¿eh? En estos, si bien la posición es pragmatismo y escepticismo, justamente los métodos se diluyen, porque pues, ¿en qué método estás hablando si realmente lo que estás diciendo es que no hay método? No hay, lo que tratas es tú de intencionalmente ganar tus casos por encima de todo, o de hacer procesos de interpretación en aras de que lo que realmente pasa es eso. Y yo sí creo que en los sistemas románicos pasa igual. Lo que pasa es que no más que hace método de subsunción, el silogismo jurídico. Pero todo el tiempo se la pasan muchos abogados y ahí hay un problema ético, hay un problema de justicia, hay un problema de no respeto a la legalidad, de corrupción de los sistemas, que a ti les vale y hacen todo lo posible por hacer este tipo de funcionamiento del derecho en función de su caso, les vale, bueno, pues si hay que, y no es que todo el mundo lo haga, evidentemente yo cuando hablo de corrupción del sistema no es literalmente que tú le pagues a un juez, ni mucho menos, eso ocurre, en el caso mexicano ocurre, pero no ocurre todo el tiempo, sino la corrupción del sistema para mí es que no funciona con la ética. Esa teoría pura del derecho es imposible, es lo que quiero decir. Esa ética, ese vamos a separar el derecho, la política, la moral, vamos a hacer que el derecho funcione fundamentándose una norma en otra, o vamos a tratar de ver cómo es el lenguaje que se interpreta. Hay muchos casos que son fáciles, que son normales, que incluso van en una línea, depende de la política judicial, en una época determinada, dicen, no, ahora los jueces no están para, por ejemplo, después de la reforma de justicia penal en México, no están para poner en prisión a todos los casos que sean de tantos años de privación de libertad y de este tipo de elementos. Y como hay una política judicial, lo hacen, incluso automáticamente. Para mí ese es el funcionamiento del positivismo. Políticas judiciales que lo que generan es que hagan bastantes razonamientos, vamos a decir, formales, sin ver mucho el fondo del asunto, sino qué es lo que va, y sacar casos. Porque el otro gran problema
de los sistemas judiciales actuales y para eso esa fue esa reforma de justicia también, para la gran congestión de casos que tienen los sistemas, los tribunales, ¿no? Hay muchos casos, y entonces al tener muchos casos no pueden funcionar bien, ¿no? Pues no puedes estar analizando con mucho detalle todos los casos porque no te da la vida, tienes términos y tienes que cumplirlos. Entonces tú vas a la esencia del caso, bueno, esto no va, sobreselo, esto no es competente. De hecho, si tú vas a un juzgado de amparo en México, hay un secretario de acuerdo dedicado solamente a la parte formal, a la competencia, solamente. Y desechando todo, y haciendo todos los autos para desechar casos, y desechan miles de casos, desechan mucho. Pero lo hacen automáticamente. Eso sí es una actitud formal, pero eso no es lo que decía Kelsen. Lo que decía Kelsen es que lo lógico era analizar bien las normas. Neil le dice Hart, no, porque estás interpretando el lenguaje, nada que ver, ¿entiendes? Es como si fueran modelos jurídicos que no van con la realidad. Claro, el tema es que cuando el caso es importante políticamente, cuando el caso tiene resonancia mediática, cuando tiene un tema que tiene importancia, que va asociado a temas de importancia en determinados contextos, ahí sí se cuida mucho y ahí sí hacen procesos de interpretación mucho más complejos, más articulados, ¿no? Y claro, también se cuida mucho de la tergiversación esta que habla también Jerome Frank, ¿no? Un caso que tiene connotación política no se van a poner a inventar testigos falsos porque te sacan por el techo, ¿se entiende? Que ese es otro tema, ese es el otro tema. Entonces, para mí los hard cases o los casos difíciles, en el caso mexicano, por ejemplo, los procesos metodológicos realmente van a estar vinculados hay de todo, ¿no? Hay desde casos de mucha manipulación. Por ejemplo, si se quieren leer un caso manipulado de Florent Cassés, léanse la novela de Fabricio Mejía. Creo que es la de Fabricio Mejía es. O no, creo que es el otro autor. Ahorita veo, no me acuerdo. Pero es impresionante la manipulación del caso. Eso es un caso, eso es un poquito lo que dice Jerome Frank, y la manipulación es desde la autoridad misma, ¿no? Con otros objetivos, pero lo que Jerome Frank está denunciando es lo mismo, ¿eh? Es muy parecido, aunque aquí hay objetivos políticos y nociones mediáticas, también no es la primera vez que lo hacía en México, eso lo hizo Calderón, pero también el caso famoso de cuando mataron a Colosio, no sé si han visto, hay una serie sobre la muerte de Colosio, etcétera, si las han visto. Cuando lo mataron, después mataron al año, creo, si mal no recuerdo, unos meses después, a Ruiz Massieu, un dirigente del PRI. Y lo que hicieron fue un caso mediático construido también, igual que de Florent Cassés, que fue la primera vez que usaron toda la prensa y todo, y la televisión para hacer todo sacar un cuerpo por médicos forenses del patio del hermano de Salinas de Gortari, si mal no recuerdo. No sé si está en la serie, en la misma serie que más que una serie es un documental serie, algo así, sobre el caso de Colosio, y fue la primera vez que hicieron esto en el sistema mexicano jurídico político. Y es hay bastante estilo. Ya no nos da tiempo de poner cosas de películas y eso, pero también por ahí hay un documental que se llama, a ver si me acuerdo, se llama no sé qué, Culpable, que está hecho en los tribunales mexicanos. Dulce. Presunto culpable. ¿Cómo? Presunto culpable. Presunto culpable. Que está hecho y tiene toda esta lógica, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos también la actitud formalista esta, pero es una actitud formalista que no tiene nada que ver con Kelsen. Que Kelsen lo que quería, por favor, era un sistema que funcionara bien, el pobre Kelsen. Pero muy inocente, es tremendo. Es como decir, ay, qué bonito sistema jurídico. Y tenemos también interpretaciones donde buscan interpretaciones y procesos argumentativos lingüísticos como Hart. Y en mi criterio hay un condicionamiento mucho de políticas judiciales, depende, sobre todo el tema formal pasa por política judicial, de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Las políticas judiciales implican qué es lo que están haciendo los tribunales en un contexto histórico determinado, ¿entiendes?
Entonces, hay políticas judiciales, claro, tú dices, no, pero eso se basa en las normas, porque hubo una reforma del sistema de juicios orales en México. Sí, sí, hubo una reforma. Y la reforma implica acelerar los procesos, que estén todas las partes, que haya oralidad, que haya contingencia, que se enfrenten, ¿no? Contradicciones, que sea una vista donde se dialoga en conjunto y adversariales, ¿cómo se llama? Adversarial, ¿no? Que yo pueda alegar y tú puedas alegar y el contrario pueda alegar y que en ese alegato saquen las conclusiones los tribunales, ¿no? Los jueces, en fin. Que esto es viejísimo, esto no es nuevo, y eso no solo viene de Estados Unidos, toda América Latina tiene juicio adversarial. En Cuba hay juicio adversarial desde los años 20, del siglo XX. Entonces, yo me formé con juicio adversarial. Yo cuando llegué aquí y vi lo que había en los tribunales, dije, qué cosa más rara, qué inquisitorial. Parecía aquello un padre, un padre de una iglesia, no un juez. Además, podías ir a hablar con los jueces. Cuando hay juicio adversarial, tú no puedes hablar con los jueces, porque realmente el momento climático es el momento del juicio. Justamente es donde incluso tú puedes declarar una cosa antes y el día del juicio cambiarlo. Y claro, te van a acribillar preguntas de por qué lo cambiaste, pero tú puedes alegar. Y esa es la que tienen que tomar en cuenta, no la anterior declaración. Entonces, bueno, con esto digo que sí, la reforma tiene muchos elementos interesantes, pero puede caer en todos estos vicios que se plantean. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que estoy tratando con ustedes en una clase de metodología de argumentar? Que si ustedes van a hacer, esta clase no puede ser solo para que ustedes hagan una tesis, ¿no? Esta clase no puede ser solamente para que hagas un ensayo, para que entiendan hacer un ensayo, sino es una clase también para que tú entiendas, o ustedes, chicas y chicos, entiendan desde qué posición se asume no solo el conocimiento jurídico, sino el hacer del derecho. El hacer del derecho. Y el hacer del derecho sí está reflejado en todas estas escuelas, ¿no? Estas escuelas reflejan unas formas de hacer del derecho, pero la práctica a veces se aleja de algunas y se acerca más a otras, ¿no? Se acerca más a otras. Y aunque veamos los métodos de interpretación, las formas metodológicas que nos exponen, etcétera, que son procesos, el derecho siempre se basa en procesos, ya sea en la aplicación, en la creación, en la investigación y en la enseñanza, ¿no? Son los 4 ámbitos metodológicos del derecho, recuérdenlos, y justamente el conocer que existan todas estas escuelas históricamente, etcétera, lo que los pone a ustedes a la vista. Primero, que el derecho es un fenómeno histórico, de construcción histórica, que cambia constantemente, que hay muchas precisiones diferentes y teóricas, y que el hacer del derecho también tiene muchas precisiones y muchas posiciones epistémicas metodológicas, que en el fondo también son ideológicas, y que justamente no es un tema de puridad, y que hay mucho pragmatismo a la hora de ejercer el derecho. Y no solamente como lo dice Jerome Frank, el jueves, y esto lo adelanto, ¿quiénes son los que tienen la exposición del pensamiento crítico? ¿Quiénes son? ¿No están aquí hoy? ¿O no están atendiendo? Sí, sí, sí. Ah, Jocelyn, ¿tú eres una de ellas? ¿Y quién más? Sí, yo también. Ok, Fernanda. Yo. ¿Y quién más? Bueno, Diana. Abigail, justamente no es solamente una posición epistémica, Frida, no es solamente una posición epistémica crítica, también, y eso se los adelanto, hay una posición pragmática epistémica en el pensamiento jurídico crítico. Y de eso se los voy a explicar. Eso no está tanto en los textos que les puse, pero sí hay una posición epistémica muy pragmática. Nosotros hacemos casos en función, pero ya no de ganar casos, sino en función de cambiar la realidad social de opresión. Entonces, los casos son en función de esto, de los fines, siempre. Y usar el derecho en función de fines, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero Milay, si usas el derecho en función de fines, puede haber una persona que lo use con fines no éticos, no aceptables o no sociales. Ah, sí, pero pues claro, lo hace todo el tiempo. Las transnacionales todo el tiempo lo hacen.
Todo el mundo lo hace. Y justamente eso es el gran aporte también del realismo jurídico, que todo el derecho se mueve en función de fines y de intereses. Y eso no lo dice el realismo jurídico solamente, lo dijo Jering, Rudolf Wolf Jering, en la jurisprudencia de intereses. Lo dice Rich, lo dice François Genis, dice, el derecho se mueve en función de intereses. ¿Intereses de quién? De grupos, evidentemente, personales y de grupos, ¿sí? Y de quien tú respondas, y ustedes van a un despacho y ustedes van a ver, ahí va a haber una serie de intereses y ustedes van a responder a esos intereses. A no ser que ustedes digan, no, yo no voy a meter ahí, ni voy a hacer eso, y punto, y te vas a otro despacho y encontrarás despachos honestos que trabajan bien, pero que van a tratar de ganar casos, entonces hay que ver cómo lo hacen y así sucesivamente. Esto porque además no es ilegal ni es legítimo cabildear con jueces y ver cómo puedes ganar y cómo puedes avanzar en el caso. Tampoco es ilegítimo ni ilegal eso, eso yo no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es siempre hay intereses, depende de cuáles son los fines de tu interés. Quizás es ganar el caso, pero porque sabes que hay justicia en tu caso, pero ganar el caso por ganar dinero es otra cosa. No es un tema de justicia, ¿no? Entonces, esos son otros temas. Y ya me estoy metiendo más en el pensamiento crítico. Ahí para las chicas, Jocelyn, Abigail y Fernanda y Frida que van a tener, justamente esa es la línea por donde va el pensamiento crítico, que yo se los expliqué ya en la primera unidad de la Escuela Crítica de Frankfurt y todos sus elementos, y que está muy explicado en ese artículo mío que yo hablo del derecho como ciencia social, que más que interesarme el argumento que el derecho es una ciencia social, sino más bien es las formas metodológicas y epistémicas en la cual se debe tratar el derecho, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, recuerden, la clase tiene el objetivo de que aprendan metodológicamente y epistémicamente el cómo. Fíjense, son varios aspectos, cómo leer los libros, por ejemplo, cuando ustedes leen a un autor o una autora y tú dices, ¿de dónde está ubicado este autor o esta autora? Para que también sepan, porque si no, creo que Monet, no sé cuántos dijeron, sí, yo leí a Kelsen en Introducción al Estudio del Derecho. Bueno, pero si no te dijeron que Kelsen representa 1% de una escuela que es lo que implica y que te aporta Kelsen para hoy saber cómo funcionar en tribunales, pues nada, no te dijeron nada, ¿no? Ese es cómo leer a los autores y el cómo funciona también el derecho, ¿no? Y cómo vas usando métodos, vas usando procesos, y cómo no está separado esto de la epistemología, ¿no? Y de la epistemología tampoco está separado de los factores ideológicos y las condiciones históricas en las cuales ustedes se van a desarrollar también como futuros abogadas y abogados, estén donde estén, ¿no? Me refiero profesionalmente. Estén donde estén, sean abogados, litigantes, asesores parlamentarios, jueces, etcétera, ¿vale? Bueno, chicas y chicas, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, con eso cerramos la clase.